Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Arte de Educar aquí en Canal Diocesano de Televisión. Más de 6.000 alumnos acuden a diario a los colegios diocesanos en nuestra archidiócesis de Toledo. En diferentes puntos encontramos, podemos decir, esta red de centros en los que trabajan más de 430 profesores. Son cifras que demuestran la confianza que los padres depositamos en este tipo de centros. Vamos a hablar de esto ahora que se ha abierto el periodo de matriculación del 1 al 28 de febrero y vamos a hablar también de una campaña que ya presentábamos al inicio de curso, la campaña Libres para educar a nuestros hijos, que en estos días nos habla, nos recuerda el segundo de los derechos dentro de ese derecho 27 que encontramos recogido en la Constitución. Ese segundo derecho que se refiere a la libertad que tenemos los padres para elegir el modelo educativo de nuestros hijos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy y para ello yo les presento a las personas que nos van a acompañar, a don Eugenio Isabel, vicepresidente de la Fundación Virgen de la Caridad de Illescas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Antonio Fuentes, profesor de un colegio diocesano, padre de familia. ¿Qué tal? Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Y don Ángel Camuñas es director del Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Sangre en Torrijos y secretario autonómico de Escuelas Católicas. ¿Qué tal, don Ángel? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar, y yo hablaba antes de, bueno, pues de la importancia y de esas cifras, que a mí sí que me parecen representativas, más de 6.000 alumnos en los centros, nuestros colegios diocesanos, ¿no? Y que detrás, bueno, pues hay familias y hay padres que confían, nada más y nada menos, que la educación de sus hijos en todos estos centros. Desde la diócesis de Toledo se está haciendo un esfuerzo, hay como, digamos, un interés, ¿no?, en crear una fundación. Es un término que ha salido a lo largo de este curso en varias ocasiones y a mí me gustaría empezar por aquí, preguntándoles en qué sentido, cómo van esos trabajos para crear esta fundación que reúna a todos los colegios diocesanos de nuestra diócesis de Toledo. Pues como dices, llevamos tiempo dando forma a lo que es a lo que llamamos una fundación de fundaciones. Nuestros colegios, todos ellos están regidos por una fundación titular, que es la poseedora, por decirlo así, del concierto educativo, la que regenta y por tanto dirige por los órganos convenientes cada colegio, cada centro, pero y ya que hay cada una de ellas, cada colegio tiene su propia fundación, elegida canónicamente, aprobada civilmente, aprobada antes canónicamente, pues los directores titulares de cada una de estas fundaciones, presididos por nuestro arzobispo, que es el presidente de todas ellas, presidente de cada una de las fundaciones, hemos visto conveniente durante un tiempo, después de ver las experiencias también de otra diócesis, que es bueno que también nosotros, una vez que ha crecido tanto, han crecido nuestros colegios diocesanos, que también nosotros nos organicemos teniendo una especie de fundación que esté por encima de todas, a la que vamos a ir dando atribuciones, competencias, de cara sobre todo a la coordinación y al mejor funcionamiento y al impulso de lo que es la educación, en este caso diocesana, en nuestros colegios. Bueno, por resumir, son 13 centros, me parece, 13 colegios diocesanos, más de 6.000 alumnos. Yo he dado también el dato de los profesores, ¿no, Ángel? Sí. Bueno, somos 13 centros en distintas partes, incluye colegios de educación primaria, infantil y secundaria, algunos tienen bachillerato, varias escuelas infantiles que tenemos. Tenemos también un colegio fuera de la provincia de Toledo, pero dentro de la diócesis de Toledo, que es el de Tararrubias, que está regido en la parroquia. Bueno, pues depende de las circunstancias, el lugar donde está el colegio, pues funciona mejor o peor, sobre todo depende del número de alumnos, ¿no? Es decir, donde hay población y natalidad, se nos demanda masivamente, muchas veces tenemos más solicitudes que plazas podemos ofertar en muchos de nuestros centros y es una demanda, bueno, me parece que es algo bueno. Y referente a lo que decía don Eugenio y preguntaba sobre este proyecto de fundación para nuestros colegios diocesanos, es una tarea de coordinar. Es decir, creo que es importante actualmente, incluso la pastoral de la Iglesia es comunión, bueno, pues es crear una comunión de nuestros colegios para poder cumplir mejor la finalidad, que es educar a través de la evangelización, o evangelizar educando, cualquiera de las dos cosas podría valer para nuestra tarea. Entonces, toda esta fundación que vamos a crear, o que está creando, mejor dicho, y que verá la luz durante estos meses, imagino, no sé el tiempo exacto, pues pretende eso, es decir,
coordinar mejor nuestra tarea educativa y nuestra tarea evangelizadora en los centros diocesanos. Porque ¿qué es lo que supone que un centro, que un colegio tenga este carácter de diocesano? ¿De qué estamos hablando cuando presentamos un colegio diocesano? Bueno, pues es un colegio que está directamente bajo la autoridad, el pastoreo, el cuidado y la atención del obispo diocesano. Si miramos las diferentes opciones que hay entre los colegios diocesanos, entre los colegios concertados, vamos a encontrar colegios que tienen, por decirlo así, como una iniciativa primero social, sean una cooperativa, una unión de padres que han querido y han podido conseguir un concierto. Tenemos, la mayor parte de ellos son congregaciones religiosas, estoy hablando de todo el ámbito nacional, de esto don Ángel sabe mucho más que yo, pero tenemos grandes congregaciones religiosas, históricas, que tienen un carisma propio, hay un fundador, y tenemos menos, en toda la geografía española, por decirlo así, menos, pero ahí existen también, no es la opción que nosotros representamos, los colegios diocesanos, que son los que, como digo, están presididos, alentados, gobernados, acompañados por el obispo directamente. Y de algún modo, no es que nuestros colegios estén ausentes de carismas, porque una congregación tiene su propio carisma. Nosotros, por ejemplo, en Illescas venimos de la tarea, la labor que han hecho las mercedarias de la caridad, ¿no? Que quieren actualizar su carisma por medio de la concreción de lo que significa la liberación de la persona por medio de la educación. Bueno, entonces un colegio diocesano no tiene carisma propio, porque es el carisma del obispo. Pues es precisamente esto, ¿no? Es el desarrollo integral de la persona, haciendo lo posible porque toda la iniciación cristiana, que no es solamente una cuestión de sacramentalización, se desarrolla en su plenitud, en el diálogo con el mundo, con la cultura, en un colegio. Antonio, ¿qué buscan unos padres cuando deciden que sus hijas vayan a un colegio diocesano, tú como papá? Pues lógicamente, pues lo que uno busca es que tus hijas pues sigan viviendo pues la vida de la Iglesia, la vida de la fe, a través, en este caso, pues, de un colegio, donde no solo se le van a dar una serie de contenidos académicos, sino que además pues se le va a hacer muy vivo la presencia de Jesucristo también, pues a través de las actividades que realizan, a través de los sacerdotes también que están en el centro, profesores, y que al final pues no deja de ser una extensión, digamos, de tu vida de fe que puedes vivir en tu familia, que vives en tu parroquia, pero extendida también pues al colegio, donde al final, como digo, te hace sentir muy presente pues esa vida en Dios, y como digo, y además tus hijos pues lo experimentan además de una manera pues muy satisfactoria, lo ves sobre todo con la alegría con que lo viven, con la naturalidad con la que un poco se habla de Dios, que tampoco es tan habitual hoy en día en la sociedad, y sobre todo, lo decían muy bien ellos antes, pues el conocer pues ese diario de tu centro que pues lucha pues por educar a las personas en su integridad, pero a la luz del Evangelio, que es muy importante. Es decir, pues saber que, como digo, pues Dios está presente también en el colegio, y lógicamente pues eso es muy importante para aquellos que queremos que se eduquen a nuestros hijos pues en un ambiente de fe. Yo creo que a lo largo de este curso, 2017-2018, el carácter de los colegios diocesanos ha quedado como más marcado, más reforzado, ¿no? También debido a nuestro plan pastoral, Crecía en Sabiduría y Gracia, también a las distintas actividades que se han puesto en marcha. Recuerdo la jornada de la enseñanza, la jornada de los profesores de los colegios diocesanos, el cuadro itinerante, que del cuadro nos despedimos en septiembre y parece que ya no se ha movido y sin embargo va pasando por los distintos centros, ¿no? Todo eso también hace comunión y diócesis al final, ¿no? Sin lugar a dudas, sabes que una de las actividades es que el cuadro vaya por distintos colegios, no solo los diocesanos, sino todos los de escuelas católicas, y sea un momento de comunión entre los centros, pero en el fondo creo que este curso pastoral nos está ayudando a todos a reflexionar sobre la importancia de la educación. Y a la pregunta que hacía don Eugenio, que ha contestado don Eugenio, ¿qué aporta un colegio diocesano? Que en realidad, bueno, pues yo creo que es la parroquia la que educa. Esa parroquia que acompaña a los padres en el crecimiento de la fe también acompaña como parroquia en la educación, en la secretaria educativa. A veces se hace por la presencia en la enseñanza religiosa escolar en los centros públicos, que hemos de defender constantemente, pero también en algunos sitios ha visto la necesidad y la posibilidad que sea a través de colegios propios de nuestra diócesis, de nuestras parroquias, que puedan seguir transmitiendo ese mensaje de fe. Me parece que esa parte es muy importante, ¿no? Un cole y un cole de la Iglesia, un cole de la diócesis, lo que hace es complementar
la vida de la parroquia, es decir, la parroquia que es educadora en la fe y maestra en la fe, pues esa es importante. Cuando leemos la vida de los grandes santos que se han dedicado a la educación, santos que fundaron órdenes y congregaciones y santos que no fundaron nada o que fueron curas diocesanos y después de ellos nacieron instituciones, todos ellos buscaban eso, hacer de los niños y los jóvenes, decía don Bosco, buenos ciudadanos, honrados ciudadanos, perdón, y buenos cristianos, es decir, abrirles la luz del Evangelio a la vez que le dan posibilidades para vivir. O sea, nuestra evangelización no es simplemente que los niños sepan que Dios existe, sino que Dios, como existe y está presente en nuestra vida, tenemos que ser buenas personas, trabajadores responsables, hacer las cosas lo mejor posible. Ahí un poco es donde creo que va el camino de excelencia de nuestros centros. Antes hablaba de demanda. Yo creo que a lo mejor las cifras no les gustan, Sí. pero creo que son necesarias, ¿no? Y antes me ha parecido entender a don Ángel que hablaba de que debido a la demanda creciente, pues surgen nuevos centros. Hemos estado recientemente, si Dios quiere saldrá pronto ese documental, ese reportaje que estamos haciendo sobre el colegio Carol Wojtyla en Seseña. Hay que hablar de nuevas realidades, hay que hablar de que esta fundación no es algo estático, sino es algo que tiende a crecer, ¿no? Claro, en estos últimos años, yo creo, no, estoy hablando de 10, 15 años, se ha duplicado casi el número de los beneficiarios, por decirlo así, de las personas, de las familias y por tanto niños que vienen a nuestros centros. Ha crecido en este último tiempo y ha crecido porque hay una demanda, es decir, porque hay padres que quieren, que buscan que sus hijos se eduquen en colegios como el nuestro, ¿no? Y los datos sí que están ahí, ¿no? Y es algo que nadie puede negar ni tampoco ocultar porque aparecen, ¿no? Buscan, no porque sean todos católicos, digamos, de comunión diaria, todos los padres que quieran, que vienen a nuestros centros, sino porque el tipo de educación que damos en nuestros colegios, en nuestros centros, es una educación que saben sobradamente está apoyada en valores, pero además que estos valores no son cualquier valor, sino los valores del Evangelio, por tanto, que los niños que vienen a nuestro colegio queremos formarles después que esos valores se convierten en unas virtudes que acompañan el ser y el actuar de la persona y por tanto esa demanda y esa oferta que nosotros hacemos es correspondida. Se han creado nuevos colegios, alguno puede pensar, bueno, esto es una aventura, esto se han metido con los corsés, es una locura, la respuesta está ahí. Los padres, en los lugares donde se han creado colegios nuevos, desde el mismo Torrijos, que hace un poco más tiempo, pero Ocaña, más reciente, y por supuesto, Illescas y Seseña, que son los últimos, con Vargas también, ¿no? Pues podemos decir, en todos los sitios, la oferta que nosotros hacemos siempre es una oferta que por nuestra parte nos gustaría que fuera mayor, porque hay muchos padres que se quedan fuera cada año, ¿no? Cada año hay muchas familias que les gustaría entrar en nuestros colegios y no pueden. Esto es una realidad, lo hablábamos antes también, de los que se quedan ahí en las puertas de poder entrar en los colegios diocesanos, ¿no? Bueno, Antonio es profesor también en el Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Sangre. ¿Y qué te ofrece como colegio el trabajar allí como profesor? ¿Por qué? Porque a lo mejor has tenido otras opciones o otras oportunidades, ¿no?, de estar en otros centros. Pues yo lo vivo como una gracia de Dios. Lo primero, por trabajar en lo que me gusta, y segundo, por trabajar en el centro que me gusta trabajar. Es decir, como, pues eso, compartir el ideario 100% del centro, y es una misión más. Eso, como digo, también la enseñanza es una vocación. Y igual que vivo mi vocación dentro de la Iglesia en el matrimonio, pues también vivo mi vida de fe como vocación también como profesor dentro de un colegio diocesano. Es inmenso ahora mismo el campo de trabajo que tenemos dentro de los colegios diocesanos. No tenemos que ir a buscar a los chicos, los tenemos allí. Aunque parezcan una juventud un tanto apática, están deseosos de conocer, están deseosos también de que se les muestre algo diferente a lo habitual. Lo he hecho muy bien Eugenio, es decir, los valores que trabajamos con ellos. Una sociedad donde hoy en día los valores, digamos, están un poquito dejados de lado, pues ellos están deseosos, como yo, de experimentar esas cosas nuevas que no se les ofrece, por desgracia. Y yo lo vivo además con mucha esperanza, porque es verdad que, sobre todo, la educación puede ser una actividad a veces poco grata, porque queremos ver los frutos ya, y es una simiente que echamos y los frutos llegarán mucho más tarde, pero es verdad que luego sí que lo ves, es decir,
Yo tengo la suerte muchas veces de encontrarme con antiguos alumnos, que te ves por ahí con ellos, tomas un café con ellos y recuerdan muy bien el colegio y recuerdan sobre todo pues, de cosas que ahí vivían, que pues eso de la misa inicio de curso, ahora por ejemplo los chiquititos, los más pequeños, con los oratorios. Sí. Por ejemplo, también es una riqueza muy grande, se hacen mucho bien en los colegios diocesanos, que es la visita a los jueves de los seminaristas, que vienen a hablar de su vocación, y que algo que a los chicos de hoy en día pues, les resulta un poco raro, no están acostumbrados a que alguien les hable de su vocación y por qué quiere ser sacerdote. A ellos les ayuda a entender por qué alguien quiere ser sacerdote, cómo Cristo ha profundizado tanto en él que le lleva por ese camino. Entonces, y eso les queda luego a ellos también, de cómo alguien ha contado su vocación, ha compartido su experiencia con ellos. Y luego no deja de ser al final como una gran familia, donde pues todos hacemos nuestras las preocupaciones, digamos, de todos. Pues ahora estamos hablando de una época en que, bueno, tenemos padres de compañeros que por motivos de salud pues están en el hospital y demás, y el cómo por la mañana, por ejemplo, pues pedimos por los padres de estos compañeros y hacemos partícipes a los chicos también, pues de esas necesidades que tenemos en el colegio. Es decir, pues al final pues una gran familia que formamos por parte de todos. Bueno, no sé si se puede poner una fecha de que se instituya esta fundación, no sé si estamos en la última fase, si se puede hablar ya incluso de un nombre, cómo se va a llamar. Bien, fecha no se puede poner porque estamos más cerca de ponerla que hace 6 meses, ¿no? Pero en este momento todavía no podemos poner esa fecha porque los estatutos están confeccionados, los hemos visto ya con el arzobispo, pero hay 2 trámites distintos que hay que todavía pasar. Es que, lógicamente, pase por el Consejo de Gobierno y el fiscal del Arzobispado de Toledo, que siempre tiene que dar el visto bueno, que ya lo haya visto el señor arzobispo, pero hay que aprobar esa fase. Y luego, además, unos estatutos de una fundación canónica deben ser también aprobados civilmente, y eso también lleva su trámite, hay que pasarlo por la Conferencia Episcopal y después llevarlos al Ministerio de Justicia. Por tanto, queda un tiempo. Lo que hay que hacer en una fundación cuando quieres dar todos estos pasos es ponerle un nombre. Bautizarla, ¿no? Bautizarla, sí. Y ahí hemos tenido durante un tiempo pues las dudas, ¿no? Hacia dónde, cuál sería el nombre que habría que poner. En la última reunión que hemos tenido con el arzobispo, bueno, pues cuando él llegó le dijimos el nombre que nos parecía a todos después de haber deliberado nosotros, ¿no? Y el nombre que le dijimos al señor arzobispo es que la fundación queríamos que se llamara Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza. A don Braulio, pues bueno, pues ya de entrada no decía, hombre, pues mejor otro nombre, ¿no? Sí. Pero creíamos que en este pontificado suyo, esto casi, no es que se hayan duplicado el número de colegios, pero bueno, casi ha habido una tarea de impulso que él directamente ha hecho de los colegios muy importante, y por esa razón nos parecía que quedara su nombre unida a esta fundación. No sé si quieres aportar algo más, Ángel, acerca de esta fundación de la que ya sabemos por lo menos el nombre, ¿no? Y que va a empezar ya. A mí me parece que como tarea apasionante, ¿no? Creo que educar es una tarea con futuro, que es necesario, fundamental en la sociedad, y bueno, que nuestra diócesis implique en esta tarea a través de esta fundación y de los diversos centros que tenemos educativos, es algo muy importante. No sé si incluso los que estamos dentro de ella y trabajamos, somos responsables, nos damos cuenta del bien que podemos hacer a la sociedad, y a la hora de coordinar todos los centros educativos, lo bueno que va a ser para el futuro, pues crear una red de centros, es decir, hombres y mujeres que trabajan en los colegios, familias que están dentro de nuestros colegios, que vamos a poner todos en una única dirección, o misma dirección, aunque cada uno según su ritmo, pero con una tarea fundamental, que es la tarea de educar y acompañar el crecimiento de los niños y jóvenes en la fe, y me parece que es algo apasionante. Por eso yo agradezco mucho las tareas de comunión, de coordinación por parte de los directores, que somos directores, y sobre todo el impulso que ha hecho don Braulio en distintas ocasiones. Bueno, luego en la segunda parte sí, les pregunto qué les parece la carta pastoral, algún punto en concreto que se refiere a la educación católica también, abordaremos este tema. Vamos a dejarlo aquí en esta primera parte del programa, y luego también hablaremos de esa campaña Libres para educar a nuestros hijos que nos presenta en estos días el Segundo Derecho.
Bueno, pues seguimos aquí en el arte de educar. Hablábamos en la primera parte del programa de los colegios diocesanos y ahora vamos a hablar del segundo de los derechos que nos plantea la campaña Libres para Educar a Nuestros Hijos. Han creado un vídeo que vamos a poder disfrutar. Siguen con nosotros don Eugenio Isabel, Antonio Fuentes y don Ángel Camuñas. Si les parece, vemos el vídeo y luego regresamos a plató y lo comentamos. Cariño, necesito que vengas. Ahora no puedo, estoy trabajando. ¡Es urgente! Dime. ¿Puedes mover la pasta que se está pegando? Pero para eso me has llamado. Bueno, no, y tengo que cambiarle. ¿Y puedes bajar a hacer la compra? Pues yo ahora no puedo, que estoy trabajando, ¿eh? Bueno, pues quédate tú aquí. Bueno, venga, a ver. Esto no tiene que ser tan difícil. A ver. Uf. Madre mía. En fin. Vamos a ver qué tenemos apuntado por aquí. Leche, huevos, papel higiénico, embutido, yogur, Coca-Cola. Bueno, yo creo que esto en 10 minutos está. Vamos a ver. Uy, pero qué grande es esto. Madre mía. Eza. Papel higiénico. Madre mía. Y solo de papel higiénico. Pues yo creo que voy a coger este, que es el que más me suena de la tele. ¿Qué querrá la gente? Tantas marcas. Pido... ¿Este? No, este no. Ah, mira, ese me suena. Ibérico de cebo. Sí, este debe ser el que usamos en casa. Este tampoco, no. Madre mía, qué difícil decidir entre tanta marca. Si en las cosas sencillas de la vida podemos elegir en algo tan importante como la educación de nuestros hijos, tenemos el derecho de poder hacerlo. Bueno, pues así defienden este segundo derecho, la libertad para elegir modelo educativo, no para elegir yogures, para elegir modelo educativo de nuestros hijos. En este segundo derecho, ¿qué es lo que nos plantea? Bueno, pues el derecho plantea un derecho que es constitucional, está recogido en nuestra Constitución, pero no es que lo haga la Constitución, sino la Constitución lo recoge de los derechos humanos. Es decir, cuando uno va a la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que los padres son los responsables principales de la educación de sus hijos y, por tanto, ellos tienen derecho a que su educación sea conforme a sus propias convicciones morales y religiosas. Eso es principalmente lo que plantea. Para que eso sea posible, es necesario que haya posibilidad de poder elegir. Si solo hay una forma de educación con un único ideario y no hay en la oferta, pues como apareciera en el anuncio, distintas marcas, no puedo elegir. Entonces, es viendo la diversidad que hay en nuestra sociedad, cada uno puede elegir. Y por eso entiendo que la sociedad tiene obligación, la sociedad, digo, administraciones públicas, obligación de facilitar esta elección. Es decir, cuando nosotros como centro educativos pedimos a la sociedad que nos concierte, no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que facilite cumplir un derecho. Esa parte me parece que es fundamental, ¿no? Porque a veces parece que el centro concertado es como un auxiliar, allí donde no puede llegar a lo público tiene que llegar a lo concertado. No, mire usted, esto es un derecho. De hecho, debemos recordar que la gran parte de servicios públicos en nuestra sociedad se prestan por particulares. Las ambulancias son un servicio público, prestan particulares, muchos servicios de limpieza en la administración pública. Es decir, bueno, pues la educación es un servicio que se puede prestar de forma pública, bien por parte del Estado, cuando no hay, o de la administración, o bien por parte de personas o instituciones que deciden crear un colegio con un ideario y que ofrecen, con el ideario que cada uno crea conveniente, para que el padre, viendo la oferta, diga,
quiero o no quiero este centro. De ahí la razón de ser, Claro, precisamente de la escuela católica, ¿no? esa es De la los colegios fundamentación. diocesanos y de todo eso, ¿no? El que se pueda elegir. Efectivamente, tanto el derecho, por así decir, civil y de hecho social, como la propia Iglesia en las declaraciones sobre la Concilio Vaticano II y luego después distintos documentos que he ido emanando, siempre lo fundamenta. Y es decir, nosotros tenemos derecho a poder elegir un centro educativo porque prestamos o respondemos a una necesidad de los padres, que es ese derecho de poder elegir conforme a sus convicciones morales. Yo creo que en la carta pastoral de don Braulio, o al menos así yo se lo he oído en alguna otra ocasión, él destaca siempre que la escuela concertada, la escuela católica no es subsidiaria de la pública, ¿no? Y antes así lo apuntaba don Ángel, ¿no? Que no es llegar donde la pública no puede llegar, sino estar ahí en primera línea como pueda estar la pública, ¿no? Sí, creo que el señor arzobispo en varias ocasiones en la carta lo dice, porque el derecho primero de los padres es a educar a sus hijos según sus propias convicciones, y es un derecho de los padres que en teoría debería proteger incluso el Estado. Es decir, hay una confusión, y lo explica don Braulio, hay una confusión a la hora de entender que el Estado tiene que tutelar ese derecho que tienen un niño que crece a ser educado, a tener una educación, que se den unos colegios, pero otra cosa es que lo tenga que hacer directamente, por decirlo así, el Estado sin que se dé la posibilidad de ofertar y de respetar este derecho a que cada uno lo haga conforme a sus propias convicciones, a los propios fundamentos de su vida, dentro de un marco de legalidad, por supuesto, educativa, que todos los centros y todas las iniciativas después tendrán que respetar. Pero primero, el derecho de los padres no es subsidiario del Estado, sino al revés. Claro. Bueno, hay una serie de prejuicios, ¿no? Que surgen con motivo de esta campaña, que plantea o que reivindica en estos momentos este segundo derecho, ¿no? Uno de ellos es la escuela de ser pública y laica. Las escuelas católicas no deben ser financiadas con dinero público, o la educación en igualdad exige educar conjuntamente a niños y a niñas y equiparar en resultados. Bueno, ¿Cómo podemos defender todo esto? Si vamos uno por uno. O debatir, sí. La escuela debe ser pública y laica. Es decir, la escuela debe ser escuela, principalmente su escuela. Es decir, otra cosa es que luego cada escuela presenta un ideario. Evidentemente, en nuestra sociedad y con nuestra Constitución no puede ser laica, porque nuestra Constitución es aconfesional. El gran pacto educativo del que tendría que nacer el nuevo pacto es el artículo 27 de la Constitución, y ahí para nada se habla de una escuela laica, se habla de una escuela respetuosa con las convicciones personales, morales de los padres y de la sociedad. Y eso es fundamental, porque el prejuicio de que tiene que ser laica, mire, yo no lo encuentro en ningún sitio. Es decir, lo he estudiado, lo he mirado, y eso es algo muy ideologizado, mucho más de lo que puede ser mi oferta ideológica como centro católico. Y es excluyente. Si es una escuela laica y pública, al final excluye a todos aquellos que no se sienten ateos o agnósticos, los excluye realmente, y excluye a todos aquellos que quieran optar por otro modelo educativo, sea el que sea. Es decir, una oferta que puede hacer la Iglesia Católica, como hacemos a través de escuelas católicas o las escuelas católicas, pero que hacen otras instituciones que no son ni católicas siquiera, y bueno, pues pueden ser otro tipo de religiones o de ideología. Bueno, pues cada uno pone su ideario y lo presenta a la sociedad, y que ellos acepten los padres. Eso me parece que es fundamental. Entonces, lo público también se confunde mucho con lo que pertenece a la administración. Lo público es el servicio que se presta a la sociedad, y que lo puede prestar la administración. Eso sería lo que conocemos como colegios públicos, y que a mayor lo puede hacer muy bien y se hace muy bien. Yo me formé en un instituto público, o sea, no hay ningún problema, ni estoy en oposición a ello. Al contrario, yo creo que tiene que funcionar bien toda la escuela, la pública, la concertada y la totalmente privada, para que la sociedad vaya creciendo. Pero lo público es lo que se puede prestar por parte de la administración, que sería lo que nosotros conocemos como público, pero también es público el servicio que yo presto. Es decir, los alumnos que vienen a mi colegio, a nuestros colegios, son alumnos que cuando salgan de ahí van a servir a la sociedad, no van a servir al colegio, por tanto van a servir al bien público. Y lo hago utilizando lo que la administración me pide, por tanto cumpliendo la legalidad en lo pedagógico, en lo administrativo, en los currículum. O sea, hago habitualmente lo que se me pide. Por tanto, esa diferencia me parece que está como muy... es una imposición. Lo que desde ahí sí quiere hacer es una imposición quitando la libertad. Entonces, donde se puede elegir en libertad, donde solo hay uno, no hay posibilidad de libertad. Esa parte me parece que
iría por ahí. Dejo hablar a los demás porque si no, me enrollo. Muy bien. La educación en igualdad exige educar conjuntamente niños y niñas y equiparar en resultados. A ver, Antonio, no sé si quieres apuntar también algo de todo esto, de Sí, pues estos un poco a raíz de lo prejuicios que decía surgen a partir de este... Don Ángel. Bueno, yo sobre todo, como padre de familia, pues creo que sí que tenemos que ser muy conscientes de lo importante que es la educación, que es algo muy importante. Como padres que somos y queremos a nuestros hijos como nada en el mundo, pues lógicamente queremos lo mejor para ellos y la educación es muy importante. Y ahora que estamos en periodo de matriculación, pues yo creo que es muy importante y una responsabilidad como padres en que los padres conozcan los idearios de los centros, bueno, para sus hijos, que conozcan cómo se trabaja, cómo se piensa, como digo, y ahí reside también, como decíamos, la libertad que hoy en día tenemos los padres, es decir, pues yo soy una persona creyente, soy una persona de fe, soy una persona considerada católica, pues creo que tengo la libertad para llevar a mis hijos a un centro que comparta especialmente ese diario, porque yo a mis hijos les quiero educar conforme a esos valores, o a otras personas que crean en otra ideología y crean que sus hijos están mejor en otro centro, pero esa libertad tiene que existir, porque si no, claro, iríamos hacia un tipo de educación uniforme, donde todos pensaríamos por igual y donde, lógicamente, pues aquí no existiría la diversidad de pensamiento. Entonces, esa libertad los padres tenemos que saber que existe. Y es una responsabilidad muy grande para nosotros, como digo, el conocer al centro educativo al que vamos a llevar a nuestros hijos o al que van. Incluso cuando creemos que en el centro educativo pues, se puede decir cosas que a lo mejor no van conforme a nuestro ideario, pues se los primos en decir, oye, mi hijo viene a este colegio porque este ideario es el que yo comparto. Es decir, que esa responsabilidad que tenemos y el deber. Tenemos que tener claros que como padres la educación de nuestros hijos depende de nosotros y no son otros, ni el Estado, ni nadie quien tiene que educar a nuestros hijos. Luego añadías también, o hablabas el derecho segundo que defendías, el tema de la escuela diferenciada, que está muy de moda, ese problema. Es decir, yo creo que hemos de caer en la cuenta, ninguna escuela puede discriminar a uno por ser hombre o mujer, por su forma de pensar o de actuar. Pero en el modelo educativo que se elige, siempre que se respeten los principios fundamentales de nuestra Constitución, pueden estar los niños juntos en el aula, separados, cada padre elige, es decir, lo importante es que se diga claramente, cada padre elige y después cada uno hace lo que cree conveniente, porque no creo que una sea mejor ni peor. Es decir, bueno, pues hay personas que dicen que es mejor una, otros que creen que es mejor otra, es decir, bueno, pues nuestros centros no tenemos educación diferenciada, son todos centros mixtos, como es la mayor parte de la sociedad, pero eso no impide que haya personas que crean que esto es mejor, que la oferta educativa y se permite, mientras que no sea algo que vaya en contra de la persona, y no creo que se vaya en contra de la persona, ni del sentido último, y les ayuda a crecer y a educar conforme a las convicciones, no habría ningún problema. Es cierto que hay mucho prejuicio respecto al tema de la escuela diferenciada, porque en el fondo detrás está la idea de que a los niños se les educa para el trabajo y a las niñas para planchar, cosa que es mentira. Pero bueno, pues en el fondo, cuando se ahonda un poco en ese argumento, pues parece que va por ahí, ¿no? Los niños o los chavales van destinados a todo el mundo laboral, a la apertura, a la universidad, y parece que las chicas pues van como más a mis labores, ¿no? Pues eso es mentira, es una falacia que existe, pero existe, por así decir, en el ideario colectivo, en esas mesas que se mandan, bueno, pues yo creo que no se falta ningún derecho, ni se rompe el derecho a la educación, ni el de la igualdad siquiera. Igual que tampoco hay que igualar los resultados. El fin de la escuela es educar para la vida, y a uno le podemos educar para la vida llegando a la universidad, a otro haciendo de él un buen profesional, a otro haciendo de él un buen trabajador, cada uno conforme a sus capacidades. La excelencia no significa que todos tengan 10, sino que cada uno, según sus capacidades, llega al máximo. Sus capacidades, sus habilidades, capacidad no digo en el sentido de que estén mal listos, sino las habilidades personales. Es decir, yo, por ejemplo, si me hubieran mandado a una escuela de música, hubiera sido una pena, es decir, imposible por mi oído, ¿no? Bueno, cada uno tenemos nuestras habilidades, pues es importante, es decir, cada uno tenemos que desarrollar al máximo las habilidades y capacidades, y eso es una educación integral y que respeta a la persona y que hace hombres y mujeres libres para la sociedad. Los que se posicionan en contra de la escuela católica, de los colegios concertados, de los diocesanos, cuestionan también el tema de la financiación pública, apuestan por una educación neutra. Don Braulio aquí también habla de este tema. Como titulares de fundaciones educativas, como profesor, como papá, ¿qué opinan de la educación neutra? ¿Existe? ¿No existe? Claro, ¿qué quieren decir los que promueven ese tipo de idea con educación neutra? Quieren decir una educación en la que se esté completamente ausente y lejano a cualquier posicionamiento
sobre la vida, sobre las cuestiones fundamentales de la existencia. Eso no es verdad. Todos tienen un ideario detrás. Un equipo de dirección de un colegio público no es neutro. Las posiciones, las posturas de cada uno, los planteamientos acaban saliendo de un modo u otro. La opción que nosotros hacemos en los colegios religiosos, los colegios católicos, colegios diocesanos, la ponemos con toda transparencia delante de la gente, para que la gente la conozca. Por tanto, para decir, no somos neutros ante los problemas de la gente, no somos neutros ante la manera de concebir la educación de un hombre, de una mujer, la famosa ideología de género que está ahora mismo dando tanta lata, por decirlo así, ¿no? Y el asunto no es baladí, no es una cuestión menor, pero tenemos una postura, tenemos un planteamiento, como tienen también una postura, y a veces muy ideologizada, determinadas opciones que están propugnando aparentemente una neutralidad, y no es verdad, no es así, no hay tal neutralidad. Antonio, ¿se puede ser neutro? Como profesor, como papá, tú con tus hijas, una educación neutra. Difícil. En el momento que uno tiene capacidad de pensar por sí mismo, se acaba la neutralidad. Y es muy difícil ser neutro porque yo, por ejemplo, en mi experiencia en clase, pues claro, los alumnos te preguntan, ¿y los alumnos dónde se han informado? En los medios de comunicación, muchas veces, y los medios de comunicación muchas veces son neutros. Pues muchas veces no, es decir, lógicamente. Entonces ya partimos de que las informaciones muchas veces pues no son neutrales, son ideologizadas dependiendo pues cada uno por donde las haya recibido. Y yo entiendo que es difícil, es decir, el ser neutro, vamos, imposible. Es decir, porque cada uno, lógicamente, tiene su capacidad de pensamiento, de razonar, de ver las cosas, y lógicamente así lo experimenta. Es decir, lógicamente yo, como cristiano, como católico, pues yo las cosas las vivo desde el punto de vista de la fe y de mi experiencia de vida. Es decir, yo no puedo ser católico todo el día y en mis horas de clase no ser nada, es decir, ser neutral. Pues no, yo soy católico las 24 horas del día. Y mis alumnos saben que yo soy católico 24 horas del día y que yo lo que hablo y lo que digo es conforme a mi experiencia de vida, que es así, que es el ser cristiano 24 horas al día. Don Ángel. Es católico y de la Atleti. También. Bueno, decía que la pregunta es si podemos ser neutros. Yo creo que no. Primero, esto hay que plantearlo de una perspectiva. Es decir, yo que soy representante de la escuela católica o vivo en la escuela católica, no estoy en contra de la escuela pública. Esa parte primera, fundamental. Creo que eso lo hemos dicho muchas veces. Segundo, creo que no se puede ser neutro porque no existe. Es decir, cada uno se enfrenta ante la vida conforme es, con su propia carga personal, su propia carga ideológica, y lo hacemos todo. Es decir, no es posible. Es decir, igual que a mí me dicen, tú como cura, ¿qué vas a decir? Pues a alguien que no es cura y que es ideológicamente contrario a mi fe, pues yo digo, ¿y tú con tu ateísmo qué vas a decir? Esa parte me parece que es fundamental. Creo que además hacer una educación neutra sería algo ilógico, irreal, y sería no crear un mundo bueno para los niños. Los niños tienen que aprender a pensar, a ser libres y a respetar. Cada uno, desde nuestras distintas posiciones, vemos cómo es nuestro mundo, nos acercamos a él, contemplamos el mundo, nosotros lo hacemos de la perspectiva del Evangelio, por tanto, abiertos a la dimensión de Dios, nos sentimos criaturas suyas, puestas en el mundo para hacer el mundo mejor y llamados a participar de su vida, pero cada uno de nuestras posturas nos ponemos ante el mundo, crecemos como personas libres para pensar. Yo siempre digo a los padres, cuando vienen al cole y les presento el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo tiene que presentarlo todo centro. Mi centro y cualquier centro público, cuando presento el carácter propio del colegio, digo, yo no les exijo a ustedes que sean católicos para ir al colegio. Les exijo que respetan y tienen que saber que la opción que yo hago como colegio es educar desde la fe. O sea, todo el colegio, no solo la clase de religión, va a estar impregnado de ese conocimiento y de ese amor que Dios nos da. Esa parte me parece que es fundamental, ¿no? Y lo neutro, bueno, la elegía neutra parece ser que existe, pero poco más. No hay mucho más en la parte. No, y además, perdón, yo creo que es muy importante, como digo, no entrar en ese debate de qué es mejor, qué es peor, sino, es decir, yo creo que son también cosas que muchas veces se complementan. Yo en mi casa tengo el caso que mi mujer es maestra de la escuela pública, ¿no? Y eso por eso de la concertada. Y eso en ningún momento nos ha hecho llevar a un enfrentamiento, al contrario. Es algo que nos complementa. Ella me cuenta su experiencia, cómo vive su profesión desde una escuela pública, yo de la concertada. Los dos hemos decidido que llevamos a nuestros hijos a un colegio concertado porque creemos que es lo mejor conforme a nuestro diario, pero como digo, yo creo que es algo enriquecedor y que nos complementa a los dos ver la visión que cada uno tenemos de nuestro punto de vista de trabajar en dos centros de diario distinto, pero como digo, que al final no hay que entrarse en confrontación, sino saber que, bueno, esa es la libertad que tenemos los padres para elegir
la educación que queremos para nuestros hijos y el centro que queremos para nuestros hijos. Bueno, ahora estamos en pleno periodo de matriculación, del 1 al 28 de febrero se abría este plazo y yo pues, terminaría el programa pidiéndoles pues, una sugerencia de cara a los padres que tengan que optar o decidir por un centro u otro. Han salido ya algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el visitar el centro, el ver un poco, descubrir cuál es el ideario del centro, ¿no? Yo sé que hay jornadas de puertas abiertas, ha habido. En todos los colegios. Y bueno, pues todo eso. O sea, los que tengan que decidirse y quieran acercarse a alguno de los colegios diocesanos o a alguna de las escuelas católicas, ¿qué consejo les daríais a esos papás? Pues yo creo que, siguiendo el razonamiento que estábamos haciendo antes, que no se dejen llevar por prejuicios. Nosotros tuvimos la jornada de puertas abiertas ayer, el día 1 de febrero, ¿no? Y entonces parece que algunas de las preguntas de los niños más pequeños, de los papás de los niños más pequeños, eran algo parecido a algunos de estos prejuicios. Pero aquí hay curas y monjas. Y yo pensaba para mí, no se ha dado cuenta de dónde estamos y cuál es como si eso fuera una dificultad para una buena calidad de enseñanza, una buena calidad educativa. No nos dejemos llevar por el prejuicio, veamos cuál es el ideario del colegio al que quiero ir, pero tengamos en cuenta siempre que todos los colegios, aunque sean públicos, no van a ser tampoco neutros, que también hay un ideario detrás. Conozcámoslo, veamos la oferta y en función de eso decidamos, pero ciertamente es muy importante que un padre se tome muy en serio esta opción, este momento en el que va a confiar a otras personas distintas a ellos, en lo que es la unidad familiar primera, va a confiar el desarrollo de sus hijos y la incidencia de estos años va a tener ya repercusión en toda la vida. ¿Algún consejo más por aquí? Sí, pues también acabar con otro prejuicio también que hay, que parece que nuestros colegios se convierten en colegios de gente elitista, que nosotros parece que excepcionamos a los chavales que vienen, que muchas veces tienen ocurre. acceso unos pocos. Y repito, es la libertad que tiene cada padre para elegir el centro educativo que quiere para su hijo. Que muchas veces que hay gente que no puede entender, ¿y cómo llevas a tu hijo a un colegio concertado? Pues porque tengo libertad para hacerlo, así me avala la Constitución, y como padre ejerzo esa libertad y así lo hago. Nuestros colegios tienen la realidad que existe en la sociedad. Es decir, no somos algo ajeno a lo que hay en la sociedad, tenemos las mismas realidades que las sociedades. Gente con la misma problemática a nivel económico, a muchos niveles, pero como tal, como digo, pues se les acoge, les aceptamos, porque, como digo, atendiendo a esa libertad que los padres han tenido para poder matricular a sus hijos en nuestros centros. Don Ángel. Yo no soy padre, pero si fuera padre y tuviera que elegir un centro, yo, como consejos que suelo dar, primero, que la pareja y los padres dialoguen sobre qué es lo mejor para el hijo, busquen lo mejor, elijan el tipo de enseñanza que quieran. Segundo, que recuerden que vivimos en una sociedad libre y por tanto pueden elegir también un colegio como los nuestros, que queremos que damos no solo una educación en la fe, sino una calidad educativa. La fe ayuda a dignificar a la persona humana. La fe no es enemigo del hombre ni de la persona humana, sino ayuda a dignificar y crear cosas geniales en muchos aspectos, también en el aspecto educativo, ¿no? Pues esa parte me parece que es fundamental. Y tercero, que yo diría a los padres, preguntar a otros, la experiencia de otros. Es decir, creo que en el fondo la publicidad mejor que cualquier centro educativo. Tú eres madre, cuando fuiste a llevar a tus hijos al colegio, pues preguntaste, oye, ¿y en este colegio qué tal? Y bueno, pues después de 2 o 3 sitios, elegiste en el que estén, pues porque pensabas que era el lugar mejor. Bueno, pues eso, el diálogo, caer a la cuenta que evangelización implica calidad y seriedad en el planteamiento, y luego que pregunten a otros, pues y desde ahí pues ya pueden preguntar en el centro y utilizar la plataforma pues para pedir el centro educativo que quieran, que a mí personalmente me gustaría que fueran de escuelas católicas, los colegios de Sano y los colegios de las escuelas católicas en este caso, como hablamos de Toledo, pues Toledo, pero en Castilla-La Mancha, que es donde está el periodo de admisión. Estupendo. Bueno, vamos a ir terminando. Muchísimas gracias a don Eugenio por acompañarnos. Ojalá y pronto veamos esa Fundación Rodríguez Plaza hecha toda una realidad y les tenga que invitar otra vez a que me lo cuenten. Muy bien. Antonio, gracias. Don Ángel, Muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.